Buenos días, una vez más les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias, si me hacen favor, en el libro de Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Pero vamos a orar primeramente antes de comenzar la lectura. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Pedimos que nos ayudes a prestar atención a tus palabras. Gracias por ellas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a serte fieles en este mundo pecador. Sé tú nuestro escudo, protección y fortaleza, Señor. Danos sabiduría y danos de tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 23. Toda la Biblia nos fue dada para guiarnos y llevarnos a Dios. Únicamente con ese propósito nos fue dada. Y nosotros seguimos, obedecemos el Nuevo Testamento porque es allí donde se nos da el patrón de un estilo de vida de acuerdo con el carácter de Cristo. Sin embargo, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la misma Biblia. Y fue dada para instruir en justicia. Y algunas personas creen que cuando dice la Biblia que la Escritura es inspirada por Dios, que es como que Dios mismo les dictaba a los profetas y a los apóstoles. Pero no es así. Los profetas, los apóstoles y los escritores de la Biblia eran personas que amaban a Dios y que conocían a Dios y que con base en esa relación con Dios, eso les inspiraba y escribieron allí. Esos hombres santos estaban inspirados por Dios. Y así como a ellos los inspiró, así a nosotros nos inspira a la piedad, a la justicia y a obedecer a Dios. Así que vamos a tomar este pasaje del Antiguo Testamento como base. Aquí en Josué 23 nos está contando la historia del pueblo de Israel. Básicamente el Antiguo Testamento es la historia de la humanidad antes de Cristo. Y así como vemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, vemos que también el hombre es el mismo. El hombre tampoco ha cambiado. Cuando dice la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no quiere decir que Dios hace lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo cada vez. Porque Dios sí cambia de acuerdo a los tiempos, a las circunstancias y a cómo trata con el hombre. Dios sí cambia. Sin embargo, su carácter, su tendencia y sus propósitos no cambian, son inmutables. Y Él nos ha puesto un ejemplo perfecto en las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y las cosas pasan diferentes en el clima y en los seres vivos en cada estación. Sin embargo, la tierra y el funcionamiento de la vida se mantiene constante y estable. Hay diferentes periodos de tiempo y diferentes épocas. Sin embargo, se mantienen las cosas consistentes. El hombre también cambia. Sin embargo, su tendencia general es que de manera consistente se aparta de Dios. Y Dios, de manera consistente y constante, trata de atraer al hombre a sí mismo y de advertirle. Y si el hombre no escucha, Dios trae juicios sobre el hombre. Y ahora pienso que estamos viviendo en la hora de la medianoche, en la hora más oscura, y no debemos olvidar eso. Así que vamos a leer este pasaje de fundamento y luego vamos a otras escrituras. Josué 23, verso 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo:
Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado ni una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. El pueblo de Israel recibió instrucciones sobre cómo agradar a su Dios y cómo vencer a este mundo. Y Él les dice: no se aparte ni a derecha ni a izquierda de este camino. Ustedes sigan esas instrucciones que les fueron otorgadas. Y dice: si ustedes hacen eso, hay promesas buenas para ustedes, y las habrá, y no ha faltado ni una palabra buena. Pero dice: si traspasan ese pacto, también habrá juicios, y así como se cumplieron las buenas palabras, se cumplirán las malas palabras. Es el mismo Dios, pero trata diferente, de acuerdo a cómo responde el hombre a las instrucciones de Dios. Sin importar si estamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, Dios siempre trata a las personas de acuerdo con sus caminos y sus obras. Dios no hace acepción de personas. Esta gente creía que pues eran el pueblo de Dios,
que ellos eran hijos de Abraham y se sentían cómodos y tenían paz. En eso estaba su seguridad. Y se relajaban. Y la siguiente cosa de la que se enteran es, ya están siendo juzgados, porque por haberse relajado, se apartan, dejan de guardar su alma y de amar a Dios. Y esto nos ha sido dado como advertencia y como instrucción. El día del juicio se acerca, y cada vez se acerca más. Y Dios nos ha entregado instrucciones. Y también dice que ha peleado por nosotros. Él ha echado estas naciones. Él nos ha dado la buena tierra. Él es un escudo, una protección, una fortaleza para nosotros. La gente nos dice que porque queremos obedecer a Dios, que estamos queriendo ser salvos por obras. Eso es una completa tontería. ¿Saben? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si tomamos el argumento que nos dicen que no podemos ganarnos nuestra salvación, yo estoy de acuerdo, no podemos ganarnos nuestra salvación por nuestros propios méritos nada más. Pero sigue siendo verdad que la paga del pecado es muerte y, por ende, si tú vives en pecado, vas a la muerte. Entonces, más bien, si sigues en pecado, te estás ganando tu lugar en el infierno. Pero Dios está en este mundo tratando de llamarnos a salir de él. Y tenemos una responsabilidad en la forma como vivimos y como andamos y como mantenemos nuestras vidas, esperando a que Él regrese. Y tenemos también un enemigo en este mundo, un enemigo que quiere matar nuestras almas. Si todo en este mundo fuera neutral, si no tuviéramos ningún enemigo, ni el mundo, ni la carne, no necesitaríamos de la protección de Dios. Podríamos simplemente vivir nuestras vidas sin ser molestados, agradando a Dios, felices, contentos y haciendo lo que es natural. Pero existe un enemigo que es poderoso y Cristo murió para librarnos del lazo de ese enemigo. Y necesitamos de Dios cada día y todos los días para que nos proteja de ese enemigo. Y cuando hablamos acerca de la obediencia y de guardar los mandamientos, simplemente estamos hablando de que por medio de la obediencia nos mantenemos dentro de un lugar bajo la protección de Dios, porque necesitamos la protección de Dios. Es decir, no estamos haciendo las cosas nada más por nuestras propias fuerzas. Nosotros tomamos decisiones y tomamos acciones de seguir a Cristo. Pero la protección viene de Dios. Lo que es nuestro es la decisión, la responsabilidad de cumplir o no lo que Dios espera de nosotros. Y si no cumplimos, entonces le abrimos las puertas de par en par a Satanás para que entre a nuestras vidas. Dice el verso 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios. Todas las cosas que tenemos y que nos ha dado Dios son resultado de las buenas promesas de Dios. Pero si no mantenemos eso, Dios nos lo va a quitar y nos va a destruir de esta buena tierra a la cual nos ha traído. Nos dice que Él es el que peleó por nosotros. Pero si lo rechazamos, Él dejará de pelear por nosotros.
Y es allí donde tenemos que guardarnos de la apostasía, guardarnos de deslizarnos en este camino. Jehová pelea por nosotros y Él gana las batallas. Pero si nosotros lo rechazamos, si dejamos de obedecerle, de prestar atención, Él nos va a dejar. Cristo no va a venir a morir otra vez por ti. Eso no significa que si fallas algunas veces ya te vas. Pero si continuamente te estás deslizando hacia volver a lo que antes tú eras, llega un momento en el cual Dios te deja solo y pierdes todo poder y pierdes toda gracia. Por eso dice que guardes con diligencia tu alma para que améis a Jehová vuestro Dios y a Él solo seguiréis. Vamos a 2 Tesalonicenses, por favor. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El misterio de la iniquidad ya está en acción. El anticristo ya está en acción, que se exalta a sí mismo por encima de Dios, contra todo lo que se llama Dios, aún morando en el templo de Dios, que es el cuerpo de los hombres, demandando que le den adoración. Gente profesando que sigue a Dios, estando llenos de un espíritu que les da dones, que les da gozo, y creen que esto proviene de Dios, pero están en desobediencia a Dios, llenos de comodidad, llenos de paz, llenos de emocionalismo, pero rehúsan andar en la luz. Incluso en contextos anabaptistas, donde siguen reglas externas que están de acuerdo con el carácter de Cristo, pero todavía rehusando andar en la verdadera luz que alumbra a todo hombre, siguiendo sus propios caminos. Pero están cómodos, están seguros que van por el camino bueno, por el camino que debe ser. Eso es uno de los lugares más peligrosos en los que puedes tú encontrarte. Estar seguro de que estás a salvo, sentirte cómodo, sentirte relajado y ponerte a descansar. Satanás te está viendo, te está vigilando, y lo único que espera con paciencia a que tú te relajes, te sientas cómodo y estés seguro que ya estás bien. Que te quieras sentir completamente bien. Y Él te ofrece sus beneficios.
las luces se van y después sigues viviendo tu vida. Todos los días pasa. Alguien predica la cruz, lo hemos visto muchas veces, lo vimos la semana pasada, predicamos la cruz a la gente ve la cruz, se siente turbada por eso, convencida de pecado, y ven cuál es la decisión que deben tomar, y se sienten turbados, pero tardan mucho en tomar la decisión, o se engañan a sí mismos de alguna forma, las luces se van, y su conciencia deja de molestarles. El espíritu se aparta de ellos. El espíritu deja de tocarlos. Es decir, el espíritu se quita de en medio. El espíritu, que es el que detenía al inicuo, se quita de en medio para que el inicuo pueda entrar. Es decir, solamente puedes tener o a Dios o a Satanás. Y tan pronto como sacas a Dios de tu vida, entra Satanás. Así como también, tan pronto como entra Dios en tu vida, sale Satanás. Pero si dejas salir a Dios, Satanás regresa a ti. Algún poder espiritual está guiando tu vida necesariamente. Y solo eso, Dios o Satanás. Y si el uno se va, el otro viene. La luz y las tinieblas. En este mundo que vivimos, Dios se está quitando de en medio. Él está retirando a su Espíritu Santo cada vez más, porque la gente cada vez le está abriendo más la puerta a Satanás. Y cada área, cada parte de terreno en este planeta Tierra, en donde Dios se quita de en medio, Satanás lo toma y lo toma. Y las tinieblas se van haciendo más densas y más densas y más densas. Es por eso que Cristo dice, velad y orad. Y Él pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y Él dice que Satanás intentará de engañar aún a los escogidos, y dice que si Él no acortara esos tiempos, nadie sería salvo, ni aún los escogidos. En el tiempo que yo llevo viviendo, he visto cambios hacia la maldad. Cuando yo era un niño, me acuerdo estando sentado en una iglesia evangélica metodista, donde no se enseña todo el consejo de Dios, donde no se predica la verdad y no se vive la verdad y hay falsas doctrinas, pero aún así recuerdo que veía llegar a mis tíos. Yo tenía dos tíos que casi no iban a la iglesia, pero cuando ellos iban a la iglesia y se sentaban hasta atrás y yo me sentaba cerca de ellos y los veía, y el predicador predicaba un mensaje acerca del infierno, acerca del pecado, claramente denunciándolo. Mis tíos, esos hombres, unos hombres grandes y fuertes, temblaban de miedo, estaban casi para caer, desmayados de terror ante los juicios de Dios. Sabían que no pertenecían a la casa de Dios, porque estaban en pecado. Y sabían que no estaban haciendo lo que debían de haber hecho. Y sabían que Dios los llamaba al arrepentimiento. No importa cuánta falsedad había en la iglesia, aún así, ante la palabra de Dios temblaban. Y alguna vez lloraban aún ante convicción de pecado. Pero en estos días tú entras a cualquier iglesia evangélica y es rarísimo ver a alguien bajo esa convicción. Aún con ese pequeño remanente de verdad en esa iglesia, los impíos temblaban. Pero más bien en estos últimos días, ¿qué vemos?
Vemos burladores. Ya no gente que tiembla, ya no gente que llora, ya no gente que tiene convicción de pecado, sino gente que se burla porque han pisoteado las perlas que les han entregado. ¿Por qué más? Porque el Espíritu Santo se está quitando de en medio. Cada vez más se está quitando de en medio. Por eso es que ustedes y yo tenemos que ser aún más diligentes todavía. Pienso que hoy, en estos días en que vivimos, se necesita más diligencia para ser cristiano que en cualquier otra época de la historia de la iglesia. Guarda tu corazón, guarda tu alma para mantenerte fiel, santo, humilde, ferviente, orando y velando, amando a Dios para que Él pelee por ti. La Biblia nos dice en Timoteo, el apóstol Pablo habla sobre tiempos peligrosos. Déjenme ver si encuentro el pasaje. Aquí es 2 Timoteo. 2 Timoteo está hablando del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Se lo dice de varias formas y en diferentes ocasiones, pero aquí en 2 Timoteo 3 le dice esto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, 2 Timoteo 3:1. No sé si alcanzamos a entender lo que el apóstol Pablo quiere decir. Tiempos peligrosos. Pablo vivía en un tiempo peligroso. Él vivió en un tiempo malo, donde había persecución, donde había indecencia, había prostitutas, había homosexuales, había emperadores impíos, había dioses falsos, había judaizantes y falsos hermanos. Él ya vivía en tiempos peligrosos, pero él dice que en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos, y esos son los que estamos viviendo. ¿Por qué peligrosos? Porque Dios se está quitando de en medio, se está apartando de este mundo. Y el mal y Satanás se hacen cada vez más poderosos, y Satanás engaña a cada vez más gente. Si regresamos, disculpen, a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que es donde estábamos, el verso 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo antes creía que aquí cuando dice que crean la mentira, se refería como a ser mormón o testigo de Jehová o budista. Pero ahora veo que esa mentira que la gente cree o va a creer, esa mentira que Dios les otorga para que no crean a la verdad, la mentira es creer que simplemente estás a salvo y cómodo, que estás seguro en este mundo, que vas a estar bien, que no hay problema, que no importa, que tú eres especial para Dios. No te preocupes, vas a estar bien. Piensa en cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida, en cuántas cosas buenas te ha dado Dios. A Dios le importas, Él te ama, así que vas a estar bien. No te preocupes por el día del juicio. No te preocupes por todo. No te preocupes por tu situación con Dios. Es verdad que Dios es bueno, pero eso no garantiza que tú seas un discípulo cada día. Lo único que está esperando Satanás es que tú cruces las manos, con flojera te sientes, te relajes y creas que vas a estar bien, que no hay ningún problema. Y entonces Él te puede atacar. Eso espera Satanás.
Estamos en tiempos peligrosos, en un mundo peligroso. Ahí mismo, pero ahora en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pienso que es esta idea, toda esta idea de ser salvo, toda esta idea de estar seguro, saber que tú eres salvo, es parte del gran engaño de Satanás. Yo estoy seguro, yo sé que he sido salvado de las garras del pecado y del mundo. Así como los hijos de Israel fueron sacados de Egipto y lo sabían. Pero Dios les dijo, no confíen en eso. Es lo que les está diciendo a través de Josué. No confíen en que fueron sacados del mundo, de Egipto. Tampoco confíen en que yo les he dado buenas cosas y buenas promesas. Ustedes tienen que proseguir a la perfección y ser fieles en lo que tienen. Y arrebatarle a las naciones, pelear para arrebatarles estas tierras. Así que no se vayan a descansar, porque si descansan y se sienten seguros y cómodos, poco a poco se van a empezar a adaptar, al menos en el corazón, a lo que el mundo les ofrece. Y entonces mis otras promesas, las promesas de juicio, van a empezar a tener efecto. Traspasan mi pacto y honran a otro Dios. También les prometo que los voy a destruir de la buena tierra que yo les he dado, dice Jehová. Dios está buscando gente fiel, gente diligente, gente que lo ame, gente que le tema, gente que se entregue. Dios está buscando gente que cuando Él les ordene algo, ellos lo hagan. Que cuando se les encargue algún ministerio, ellos lo hagan. Que cuando les dé un mandamiento, ellos lo hagan. Ustedes niños, ustedes jóvenes, terminen lo que comienzan. No dejen las cosas a medias, porque si dejan las cosas a medias, van a hacer que eso se convierta en un hábito en sus vidas. Y eso va a minarles aún en su vida espiritual. Si no pueden ser fieles en lo poco, en lo terrenal, en una orden que te da tu papá o tu jefe, ¿cómo podrá Dios encargarte lo espiritual? Si no tienes cuidado de estas cosas terrenales y secundarias, con algún pequeño quehacer, alguna tarea, oficio, que alguien te pide que hagas, ¿cómo crees que vas a poder escapar y mantenerte firme en este mundo tan salvaje que pertenece a Satanás? Aprende fidelidad ante todo. Por causa de Dios, por amor a Dios. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Destrucción repentina. Oh, pero dice, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. No es así. Ahí en ellos pon nosotros. Porque la Biblia te habla a ti de manera personal. La Biblia me habla a mí de manera personal.
A veces cuando leemos nosotros y ellos, es fácil poner nosotros como ya estamos seguros en el pueblo de Dios y ellos como la gente del mundo. Pero Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Te habla a ti de manera personal. Ahorita tú estás en el Coliseo, corriendo la carrera y peleando la batalla. Tú eres el que ahorita estás en juego, el que estás a prueba. Eres tú, no ellos, no él, no ella, no aquel. Eres tú. Dios te habla a ti. Que Dios nos guarde de paz y seguridad, de bajar nuestra guardia y relajarnos. Tenemos un enemigo y el enemigo está hambriento de nuestra alma y sabe que le queda poco tiempo y por eso está airado, trabajando contra Dios y contra las almas. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Todo esto y lo que sigue en el pasaje de Tesalonicenses son parte del remedio para andar en medio de estas tinieblas. Tened paz con vosotros. Esto de tener paz no está hablando de una jerarquía donde tengamos un libro de reglas o una jerarquía como la Iglesia Católica. Está hablando del amor unos por otros. Y aquí dice que reconozcamos a los que trabajan, a los que nos presiden y nos amonestan en el Señor. Que los amemos, los respetemos, que escuchemos sus consejos. En estos días hay una gran falta de respeto. Y debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a los que son mayores que ellos, empezando por sus padres, por los ministros, por los que son mayores. Y debemos enseñarles a discernir. Los niños es como oír a Dios. Si tú le dices a tu hijo que haga algo y tu hijo te respeta, él lo va a hacer, porque lo escuchó de su padre, de la boca de su padre. Y si viene un extraño y le dice algo contrario a lo que dice su padre, el niño va a cuestionar, va a dudar de lo que el extraño le diga. Es lo que pasa con nosotros. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice, al extraño no seguirán. Si amamos y respetamos a Dios, le obedeceremos y cuestionaremos al extraño, porque confiamos en Dios y no en el extraño. El problema es que a veces cuestionamos a Dios o escuchamos al extraño. No cuestiones a Dios y mucho menos escuches a la voz del extraño. Mis ovejas oyen mi voz.
dice la palabra, dice Jesús. Nosotros como iglesia, quiero decir esto, nosotros como iglesia aceptamos como hermanos en nuestra iglesia a la gente que está de acuerdo con las enseñanzas más fundamentales del Nuevo Testamento y que hasta donde pueden ver nuestros ojos, no solo están de acuerdo en la mente, sino que están tratando de ponerlas por obra. Pero el hecho de que los aceptamos como hermanos no necesariamente significa que confiamos completamente en ellos, ni que apoyamos todo lo que ellos hagan. Y pienso que hay mucha base bíblica para ello. Es decir, no podemos decir, no son hermanos, porque no hay base bíblica para rechazarlos como hermanos. No podemos decir que no son hermanos. Sin embargo, por algunas de sus acciones, no podemos confiar por completo en ellos. No podemos atrevernos a escucharles. Por eso aquí dice que reconozcan a los que trabajan, a los que os presiden y os amonestan. Es decir, no a todo aquel, no necesariamente todo aquel que está de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento y que aparentemente las obedece, te puede aconsejar. Mejor recibe consejo y amonestación y reprensión de alguien maduro, de alguien que sí es digno de confianza, de alguien que está crecido, que está entregado, que es santo, que tiene sabiduría. A él reconócelo. Aquí en la iglesia tenemos gente en la que sí podemos confiar, que sabemos que podemos depender de ellos. Y esa confianza proviene de que vemos sus frutos cada vez más parecidos a Cristo, así como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa confianza no proviene de que les damos el título de hermanos o de que tengan algún otro título de liderazgo, sino de sus frutos. Regresando al punto, dice, vosotros no estáis en tinieblas. Hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, yo lo sé, pero necesitamos andar como hijos de luz, porque si no, las tinieblas están a la puerta, están en la esquina, y Satanás está listo para comerte. Guárdate, guarda tu alma, sé fiel, sé diligente, y sigue adelante a la perfección. Padre, ayúdanos a tomar estas palabras y prestarle atención, a grabarlas en nuestras mentes y en nuestro corazón, Señor, cada uno de nosotros, a guardarnos, Dios, a andar en la luz, que nos agarremos de ti, Señor, que nos adhiramos a ti y a tus palabras, Señor, y a tus caminos. Ayúdanos a oír tu voz y no la del extraño, Señor. Ayúdanos a proseguir a la perfección. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.